Hola Laura, Chijia. Anchis Fray. Bueno, es un placer estar contigo en este episodio. Laura, pero iniciemos comentándole a todos los participantes qué significado tiene el Chijia. Anchis significa bienvenidos para todos los que nos están escuchando. Yo soy Laura de Piyuriana, yo soy joven perteneciente a la etnia Wayuu. Ok, Laura, bueno, también me presento, soy Fray Blanco, habitante, Guajiro más, que estará acompañándolo con Laura en este episodio. Laura, ¿y cuál es nuestra temática para este episodio? Nuestra temática para este episodio es sobre el origen de la vida desde nuestra cosmovisión como pueblos Muy Wayuu. interesante. Sí, así es. También desde la historia del mestizaje y su contacto con el mundo occidental por parte de mi compañero Fry. Laura, iniciemos este viaje. Bueno, de una. Les quiero compartir sobre un mito, cómo se origina la vida desde nuestra cosmovisión. Este mito nos la contaba nuestros abuelos, abuelas y también Nuestros Araurayu, ¿cierto, Laura? Araura, Araurayu. sí, Araurayu, que son personas mayores de la comunidad. Y hoy en día nos lo cuentan a nosotros los jóvenes, porque todas las tradiciones y todo lo que sabemos fue contado por ellos, por nuestros abuelos. Y todos Laura, cabe ellos, resaltar, Laura, que en la tradición guayú, gran parte de ese conocimiento se da a través de eso, de la oralidad, ¿cierto? de la oralidad, de en generación. Así es, Fray. Entonces, la creación inicia y sucede en tres momentos, cuando la tierra ya existía. En nuestra lengua le llamamos Ma, que para nosotros es la madre tierra. Y ya existía todo lo que lo compone, como el sol, la luna, el frío, la tiniebla, la brisa, las estrellas, la noche, el día, la tarde, pero no había nada sobre la tierra, todo estaba plano, solamente arena, brisa y Huyá, que es la lluvia. Entonces todo empieza porque Huyá se enamora de Ma y Ma se enamora de Huyá. Y de Ok. allí, sí, y de allí empieza a llover todos los días y todos los días hasta que surgen los hijos, que serían las plantas. ¿Tú conoces un poco sobre este mito o es la primera vez que lo escuchas? No es la primera vez y si miramos un poco también lo que relata, tiene mucho parecido al Génesis. La tierra era plana, no había nada. Y mira que desde la cultura guayú como también existe un origen y que en otras culturas también existe. De hecho, para los mayas el Popol Vuh es algo muy parecido, muy interesante, de hecho. Sí, y cada cultura tiene su manera de ver la creación del mundo y es muy curioso. Por ejemplo, en la cultura sicuani, ellos relatan sobre un árbol, que un árbol empieza a dar vida, el fruto, y es muy curioso. Entonces, después surgen las plantas, luego los animales, desde nuestra cosmovisión. Y de tanto tener muchos hijos, Ma le dice a Juyá, ¿qué vamos a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los vamos a identificar? Entonces, desde ese momento, Juyá hace tronar rayos, truenos muy fuertes y empieza a dibujar figuras geométricas que hoy en día son los clanes. Pues ya es la lluvia, ¿cierto? Sí, Juyá es la lluvia. De los clanes sí conoces y, o has escuchado. Sí, claro. De pronto en mi acercamiento y la interacción que he tenido en el territorio como ser guajiro, obviamente nosotros los guajiros en esa forma y en esas dinámicas culturales que tenemos, apropiamos mucho del pueblo guayú. Los Puchaina, los Juriana, los Epiayú, tú eres Epiayú. Lo que a mí siempre se me ha hecho muy difícil de pronto identificarlos apellidos por nombre. Los Jurianas son conejo, el gato, algo así. Sí, sí. Entonces, desde este mito, los animales escogen un símbolo que es la figura, que es el clan, y entonces Huyaima los llama y les dice, escojan uno de estas figuras para poderlos identificar. Entonces el Ok, gato escoge la figura que es de Luriana hoy en día. ok. Uriana, Puchaina, Cusayú, Epinayú, dentro de la simbología o las castas,
está la serpiente, el águila, el burro, el perro, el burro, el perro, el cerdo, el caballo, la el mula. caballo, ok. Sí, muy interesante. Todos los animales tienen una figura que los identifica. Y desde esa vez, pues quedó así para siempre y en ese momento cuando ellos escogen estas figuras, se convierten en humanos, en lo Ok. que seríamos nosotros los guayú. Laura, yo también tengo que comentarte algo, y es de pronto ya representado desde el nivel de la historia, el origen del pueblo guayú es un concepto antropológico y de acuerdo a ese mismo concepto se describe que son originarios del Amazonas. De hecho, el pueblo guayú es perteneciente a una de las familias lingüísticas más importantes de América Latina y que ese movimiento de la Amazonía a esta parte de la península se da en el año 150 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo, Laura, ha pasado desde aquel momento que tus ancestros, que los araurayos, que nuestros araurayos, por ser guajiro, también tengo que obviamente estar involucrado en el cuento, comienzan ese largo viaje. Una de las características que tiene también el pueblo guayú, que comparte territorio con Venezuela, comparte territorio con Colombia, lo que ha permitido en esa configuración de este pueblo que no poseer fronteras. Por eso quizás muchos que estudiamos en el tema son muy curiosos, se sienten muy atraídos sobre la cultura guayú. Verán que en Venezuela también hay un gran asentamiento de este pueblo y que por eso le ha permitido a través de este espacio, a través de esta forma, poder interactuar con ambas naciones. Laura, también te comparto, y a también los que se encuentran conectados en Conversalo, que el primer contacto con ese mundo europeo a través del pueblo guayú, o este pueblo guajiro, este territorio, se da en el año 1502. Específicamente lo que hoy se conoce como Bahía Honda, que es un lugar espectacular, hermosísimo. Llega Alonso de Ojeda a este territorio y fundó Él un era pequeño campamento. español. Él fundó un campamento y ahí comenzó como a visionar qué sería de ese territorio, pero encontró mucha resistencia de los habitantes de esta parte hoy conocida como La Guajira. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente una cultura con otras visiones, con otras necesidades, con otros deseos, y obviamente conocemos en la historia cuáles fueron las intenciones y qué fue lo que hizo el pueblo europeo en América. Trató la esposa de uno de los caciques en la zona en su momento y pedía un dote muy alto. Los caciques se reunieron, buscaron sus collares, todos sus objetos de valores para pagar ese dote elevado, que de hecho lo pagaron, pero Alonso Ojeda se enamoró y se llevó a la mujer de este cacique. A nivel de la historia existe una palabra un poco muy despectiva que es India, digamos así. Alonso Ojeda toma la India y le da el nombre de Isabel en honor a la reina Isabel. También se dice que a nivel de historia fue el vientre que dio, digamos, fruto del primer mestizaje en América Latina, Alonso Ojeda y la India Isabel. Entonces, a lo largo del tiempo, el contacto con los pueblos europeos ha sido bastante conflictivo. De hecho, Laura, digamos que el pueblo guayú nunca fue sometido, militarmente nunca fue sometido, ni culturalmente por el pueblo europeo, por los españoles. Hablo de pueblo porque La Guajira a través de su historia no solamente ha tenido contacto con España, sino también con las Antillas Menores, con franceses, holandeses, ingleses, sí, muchas nacionalidades y muchos pueblos de Europa. Esto también permitió enriquecer mucho al pueblo guayú en el dominio del caballo, mejoró las técnicas de agricultura, obviamente aprendió una lengua totalmente diferente y en algunos casos de la historia y algunos pueblos, la lengua se convirtió en un arma. Para el guayú también en un tiempo fue muy difícil la adquisición de esta lengua, pero Laura, una de las grandes ventajas que ha tenido este pueblo es su capacidad de adaptación a las necesidades. Entonces eso, sí, total, lo dice alguien totalmente sumergida en la cultura. Ha permitido esto de este pueblo. No solamente el dominio de ciertas técnicas, sino también de armas. El pueblo guayú se caracteriza por ser un pueblo muy aguerrido, un pueblo a defender su territorio, es sumamente territorial y quizás esa interpretación de lo territorial surge a partir de lo que nos comentabas ahorita, desde desde la leyenda, desde el mito, desde la cosmovisión de esa herencia de la oralidad por el territorio, más como la máxima expresión
o riqueza. De hecho, es el vientre, ¿cierto, Laura? La comentabas que una era el vientre, el origen con Juyá. Así es, desde nuestra cosmovisión, ellos fueron los que dieron vida al pueblo wayuu. Interesante, me encantó mucho lo que acabas de decir. Son dos La ángulos totalmente pregunta, diferentes que tienen una relación muy importante. sí, totalmente. Y siempre la etnia wayuu ha mostrado resistencia, fuerza y lucha, perseverancia, y es por eso que aún nos mantenemos intactos, la cultura, la lengua, las tradiciones. ¿Por qué? Porque no nos dejamos someter por esas colonias de las que tú hablabas. Ahora será muy importante también compartirle a todos los que tengan acceso a Convérsalo algo de literatura. La literatura va a permitir que entiendan un poco también las formas de vida, lo que definen algunos expertos como netos, esas formas de vida del hombre y su naturaleza. Un libro muy interesante es Dolores de una raza. ¿Lo has leído o has tenido la oportunidad de saber algo del libro? No, no he escuchado, es la primera vez. Dolores de raza. Dolores de una raza, Laura, grábalo para que no se te olvide y ojalá lo busque y todos los que tengan acceso a este medio de Convérsalo, lo busquen. Otro libro muy interesante es Indios Blancos en Riohacha, escrito por un francés por allá en los años 1800, pam, 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 bueno, algo así, que narra un poco esa Guajira colonial, primeros asentamientos, Riohacha, que es la capital hoy, pero también describe mucho esas formas como vivían la gente, la pesca, la perla, el comercio, lo religioso, también lo vengativo, porque el Guayú es muy aguerrido, como lo decía, y es un pueblo que dominó diferentes estrategias bélicas. El caballo se convirtió en algo muy fundamental, la flecha, que eso es algo característico de los pueblos, pero con el contacto con Europa también tuvo dominio en muchas cosas. Entonces, esos dos libros muy interesantes para compartirlo, para leerlo, para analizarlo y poder entender un poco de esa colombianidad olvidada. Nosotros nos reconocemos como colombianos, nos reconocemos como venezolanos, pero como guajiros también entendemos que somos una nación y de hecho así lo hemos estipulado, la gran nación guayú. Y hoy, pues interesante que iniciamos hablando de sus orígenes desde un sentido cosmológico, desde nuestro primer contacto con Europa y cómo esa, digamos, esa mezcolancia entre todo ha permitido crear hoy una identidad como guajiros que somos y como guayú, aunque no sea totalmente arijuna, como lo dije anteriormente, la palabra arijuna es persona no hablante o no perteneciente, pero yo estoy en el territorio y por lo tanto también me considero guayú. ¿Algo más, Laura, para compartir? Así es, muy recomendable los dos libros para que la lean y la compartan y conozcan más sobre ella y la cultura wayuu. Entonces, culminamos hoy nuestra participación. Como decía el gran periodista colombiano, sigan siendo felices. Laura y Fray le dicen, hasta la próxima. Hasta la próxima.